¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En este programa hemos tomado la decisión de declararle la guerra al olvido de la noticia. Y es que en este país nos la vivimos escuchando escándalos que duran más o menos 3 días y después el tema, las razones que produjeron el escándalo se esfuman, desaparecen. Un caso sintomático fue justamente el del albergue de la Gran Familia, el famoso caso de Mamá Rosa. Se llenaron los periódicos, las primeras planas a propósito de este tema. Sin embargo, hoy ya la respuesta institucional, las políticas públicas, la atención al tema se ha esfumado prácticamente. En México hay aproximadamente 1.800.000 niños huérfanos. Sin embargo, si acudimos al censo, al INEGI, resulta que solo 19,000 están registrados en casas hogar. ¿Dónde están los demás? ¿En otras casas que no dan registro? ¿Con sus familiares, con los abuelos, con los primos? ¿En dónde se encuentran? Claramente no hay registro de esos menores y el Estado se ha abstraído, se ha alejado, ha abandonado su responsabilidad, ha abdicado a esa obligación. Pero no solamente es el caso de los menores de edad. Movamos el asunto para ver qué ocurre con los adultos mayores o con las personas con discapacidad y vamos a encontrar que el fenómeno es todavía más amplio. El Estado no sabe nada. Le encargó eso a los particulares y los particulares van haciendo las cosas como van pudiendo. Una abdicación que merece un reclamo bastante fuerte. De esto hablaremos hoy en Espiral, de las casas hogar, de las instituciones de asistencia, de los asilos para ancianos, en fin, un tema de lo más relevante. Comenzamos. Tenía problemas de conducta, mi hijo estuvo detenido a los 10 años por robo, entonces se me salió de las manos y yo tuve que ir al DIF de ahí de Atotonilco a que me asesoraran y fueron quienes me recomendaron aquí este lugar. Yo confío en las autoridades y pues, piensa uno que todo está muy bien. Yo venía, cada 4 meses me tocaba la visita y pues yo veía todo muy bien. Ayer platicando con él me decía pues que sí les prohibían que dijeran que los golpeaban o X cosa. Ojalá y así como vinieron y checaron aquí, estuvieran al pendiente de todos los albergues, pero siempre los dejan al abandono y hasta el último ya es cuando quieren encontrar, ¿verdad?, culpables. Ya queremos tapar el pozo y pues no es así. Yo pienso que sí deben de ponerse las pilas y estar al pendiente de todos los albergues. Para abordar esta conversación me importaba mucho traer a personas que han estado involucrados desde hace mucho tiempo como especialistas y como activistas justamente alrededor de las casas hogar, los albergues, de estas instituciones a las que hacía referencia en la introducción, y les quiero dar pues la bienvenida a quienes hoy nos acompañan, agradecerles que estén aquí y pedirles, como es tradición aquí en Espiral, que se presenten ustedes mismos. Priscila, comenzamos con usted. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues mi nombre es Priscila Rodríguez. Yo me desempeño como la directora para los derechos de las mujeres en las Américas de una organización que se llama Disability Rights International. Me voy a referir de ahora en adelante a la organización como DRI, que son sus siglas. Y es una organización que tiene su sede en Washington y tiene oficinas aquí en México. Y aborda el tema de personas con discapacidad psicosocial, que como lo son la esquizofrenia, bipolar, etcétera, y tiene un énfasis en su derecho a vivir en la comunidad. Desde muy joven a mí me interesaron mucho los temas de justicia social, por lo que yo me especialicé con una maestría en derechos humanos y al regresar a México, hice mis estudios en el extranjero y al regresar a México sale esta oportunidad de trabajar el tema de discapacidad, que es un tema que siempre me ha interesado y es en el que estoy ahorita. Priscila, tendrá cosa de 2 años, un poquito más, que se presentó ante la opinión pública un reporte de Disability Rights y alguna otra organización mexicana. Así es.
dedicado a ver la situación de las personas con discapacidad mental en pues, los asilos, las estancias donde se encuentran. Y bueno, delataban, literalmente uso la palabra, delataban una circunstancia abominable y colocaban a México unos países con mayor retraso a propósito de la forma como se alberga, se protegen los derechos y se cuidan a estas personas. Entonces voy a sacarte mucho jugo hoy porque creo que ese reporte nos puede dar una luz sobre un problema que no está, digamos, radicado en un albergue en Zamora, Michoacán, sino que en realidad es una cosa de tamaño nacional. Juan Martín, te doy la bienvenida y muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer de estar aquí contigo. Soy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esto es una coalición de organizaciones que trabajamos con infancia. Y bueno, de manera personal, hace 27 años trabajo como educador de calle con personas que viven en el espacio público. Tuve la posibilidad de fundar hace 20 años una institución que se llama El Caracol. Y bueno, hace ya casi 5 años estoy al frente de esta coalición. Entonces, mi nombre es Juan Martín y bueno, soy no solamente educador, director, sino también un gran apasionado del cambio social. Y creo que este tema que tocas, y felicito que lo abordes, es precisamente de los escándalos a los que de manera regular nos hemos enfrentado y que se olvida. Quizás recordarán Los Elegidos de Dios. Hace 4 años, aproximadamente en la Ciudad de México, un lugar de explotación laboral y de abuso sexual que fue denunciado por las organizaciones. Yo personalmente estuve en ese lugar documentando y hasta 7 meses después de informar a las autoridades hay una intervención sorpresiva, como igual sucedió en Zamora, Michoacán, ¿no? Se sorprendieron de algo que estaba ahí a la vista de todos. Y me doy cuenta de cuándo están los picos de gravedad en esta temática, cuando te veo en medios, ¿no? Entonces resulta que están los albergues de los niños centroamericanos migrantes, con Martín hablando. Como si fuera un hecho aislado, cuando vuelves a decir lo mismo que habías dicho 2 semanas antes con el tema Mama Rosa, y como dices, has estado siguiendo la pista, lo cual te convierte en alguien que tiene propuestas. Y una de las cosas que sí te adelanto como pregunta es, ¿por qué nadie te escucha con tus propuestas? Perdón que te lo diga, no te exijo la respuesta. Ahorita lo desarrollamos en el programa, pero ¿por qué la sordera es tan grande? Sergio, le doy la bienvenida, me da mucho gusto. Gracias, por la invitación. Soy Salvador Valdés Rojas, es mi nombre. Soy médico internista, geriatra y me he dedicado a los adultos mayores desde hace muchos años. Actualmente ocupo el puesto de director de atención geriátrica en el INAPAM, una institución que es rectora en la política pública hacia los adultos mayores, buscando siempre su bienestar. En estos años que tengo yo en la geriatría, desde hace ya más de 20 años, pues hemos hecho algunas cosas que yo considero que han llevado a México adelante como un país que va a la vanguardia en la atención de adultos mayores. Hemos desarrollado modelos, hemos desarrollado instituciones, de asociación civil como la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, el Consejo Mexicano de Geriatría. Hemos hecho que el tema aparezca en la Facultad de Medicina, que no lo había, como salud en el anciano, hasta el año pasado, 40 horas de clase en toda una carrera. Y actualmente, a partir de este año, el tema se va a 220 horas en clases teóricas y prácticas, por la importancia que está adquiriendo el adulto mayor. Población que aumenta día con día, con necesidades, características diferentes, y tenemos que crear los programas de manera que no veamos a un adulto mayor único, ¿no? Sino que veamos a un adulto mayor con características heterogéneas que nos van a llevar a generar programas diferentes para cada grupo de edad, incluso para cada lugar donde vive el adulto mayor. Hace algunas semanas tuvimos aquí un programa sobre lactancia y nos sorprendió mucho cuando los médicos nos comentaban aquí que no llevan cursos en la carrera sobre lactancia. Y bueno, me temo que, en efecto, la aproximación hacia la geriatría hace una cosa que ha ido tomando vuelo en la última década. Y claro, pues es que somos muchos los que vamos a ser adultos mayores pronto. Y sin embargo, también hay muchos escándalos mediáticos relacionados con adultos violados en sus derechos, maltratados, incluso asesinados, ¿no? El caso aquel de la Mataviejitas, que parecía otra vez una cosa aislada, pero en realidad sí observamos mucha violencia que llega al Ministerio Público, las familias que violentan a los adultos. En fin. Entonces, también es una población que hoy nos importaba mucho hablar de ella y colocarla en esta dinámica. Usted nos va a ayudar para ver en qué sí se parece su circunstancia a la de los niños y a las personas con discapacidad y en qué no.
sin ánimo de extenderme demasiado, pero voy a poner un ejemplo relativo al caso de Mamá Rosa. Me tiene muy impresionado. Estas tantas historias casi de García Márquez que han brincado. Y me refiero concretamente a un niño que hace 10 años llegó al albergue de esta señora, Mamá Rosa. Contaba entonces con la edad de 8 años. Se había perdido de su casa. Y lo único que tenía en mente era un teléfono, lo recordaba. Nadie le preguntó el teléfono. Lo encerraron en este albergue. Ahí vivió durante 10 años. Nadie reportó el nombre, las características del niño. Ese reporte que no existió, por lo tanto no se contactó, no se conectó con el reporte que los padres habían dado. Y 10 años después, cuando se abren las puertas de este albergue, resulta que el padre se entera que ahí estaba su hijo desde hacía 10 años. A ver, cuando hablo de un sistema fallido, tiene que ver con que un padre que va y reporta un hijo extraviado y un albergue que lo tiene, no entran en comunicación. Es una cosa increíble. ¿Cómo fue posible que surgiera el fenómeno Mamá Rosa? Si me pueden explicar despacito y como para que yo entienda en un tema que no comprendo demasiado bien. Perfecto. Sí, es triste, es algo que también hemos documentado en el caso de las personas con discapacidad. Hay personas que terminan en esas instituciones porque estaban en la calle, alguien los vio hablando tal vez solos y terminan en estas instituciones. ¿Por qué? Mi perspectiva es porque, y era algo que hablábamos también, que el tema en México sí hay un enfoque en la institucionalización. México como país, en sus políticas, sí tiene un enfoque de crear instituciones y de meter a personas en instituciones con las que no sabe qué hacer. Instituciones privadas. También públicas. También hay públicas, por ejemplo, están los centros de asistencia e integración social en el DF. Entonces, ve a una persona o un niño, no sabe qué hacer o no. Lo más fácil, en este caso, no es buscar a la familia o no es buscar integrarlo en la comunidad o no es buscar que permanezca en su entorno. Lo más fácil en ese momento es que entre a una institución. Fíjate que hay pensando un poco hacia atrás, yo le invitaría al público a que recuerde la película quizás de Los Olvidados. Me parece que es muy emblemática porque nos da cuenta de cómo pasan los años. Ahora tenemos la época del internet, teléfonos inteligentes. Bueno, los inteligentes somos nosotros, pero nos los venden como inteligentes. Pero recordarán quizás el caso de este personaje, Pedro, que es llevado por su mamá en una condición de precariedad y dificultad a una gran institución donde él, digamos, ingresa y eran lo que se conocían como las granjas, escuela-granja o granja-escuela. Y bueno, eran de los modelos masivos que se construyeron entre la década de los 30 hacia los 50. Lamentablemente, el abuso que ha tenido el Estado mexicano a la institucionalización responde como a varios factores. Yo diría que el primero es un error de pensamiento que sigue permeando. Pero necesito entender mejor este término. A ver, ustedes hablan que ha habido una tendencia a crear instituciones, lo que decir. Así es. Pero del otro lado, pues cuando yo veo los números me parecen increíbles. 1.8 millones de huérfanos y hay nada más 600 instituciones en todo el país para una población de 112 millones. Yo veo un déficit de instituciones. Entonces, yo nada más quisiera que me aclararan por qué dicen que hay un exceso de institucionalización y yo lo que veo es un déficit y dónde está lo malo si realmente lo grave es que hay déficit. Sí, fíjate que digamos, el que no nos salgan las cuentas significa que hay un importante subregistro. Ahora mismo, si quisiera el público, nosotros, conocer cuántos niños y niñas están con exactitud en instituciones, es imposible saberlo. En consecuencia, mucho menos su condición en términos de integridad o situación jurídica. Y esto ha llevado a que, bueno, y aquí quisiera solamente puntualizar, 8 de cada 10 niños y niñas que están en instituciones son de carácter privado. El Estado mexicano, después de la década de los 40, 50, que tenía grandes instituciones, fue por el alto costo, es muy caro tener instituciones, reduciendo y cerrando muchas de las instituciones que se dedicaban a esto. Y ahora... A ver, entonces entre Buñuel y los años 80 había instituciones del Estado. Así es. A partir de la crisis de los 80-90, cierran y le entregan a las organizaciones religiosas, a las organizaciones de caridad y a las organizaciones como la de Mamá Rosa esa tarea. Y eso ocurre en los 80. Así tan evidente como el incremento de organizaciones, que, digamos, pienso en mi propia experiencia, es precisamente en la década de los 80 donde la cantidad de personas, y concretamente niños y niñas que vivían en las calles era tanta
que era literalmente como algo tenemos que hacer, ¿no? Y surgen entonces iniciativas sociales de todos los tipos y de todas las calidades, porque el Estado comenzó, como tú lo decías en algún momento, a tomar distancia y a colocar con más fuerza la idea que es responsabilidad de la familia. Y el Estado solo interviene cuando hay víctimas, es decir, cuando ya está fuera o cuando tuvo alguna otra implicación. Hay solo recalcar que no solo no sabemos cuántos niños hay en las instituciones, sino que tampoco sabemos cuántas instituciones hay, cuántos albergues en verdad hay que tengan niños. Si nosotros estamos en iniciativas al revés, tratamos de que el adulto mayor no entre a las instituciones, sino que se mantenga con la familia, con la comunidad, que esté participando en las actividades igual que cualquier otra persona en su casa, en su hábitat. Si el anciano que llega a la institución es el anciano que ha sido abandonado, rechazado de alguna manera, que por fortuna no tenemos muchos. Yo consideraría que el 1%, si acaso, de los adultos mayores está en instituciones. ¿Sí? Quiere decir que los demás están con la familia, están en la comunidad. Y nosotros en los modelos que vamos generando buscamos precisamente eso, y ahí están las estancias de día, buscando apoyar a la familia, buscando apoyar a los jóvenes que se van a la escuela, a la familia que se va a trabajar, a los adultos, mientras nosotros atendemos al adulto mayor en una institución de estancia de día, donde tiene una atención integral. ¿Sí? Es a lo que nosotros le vamos abonando. Hay en el país? Bueno, no, igual caemos en la misma parte que en los niños. Sabemos. No tenemos un directorio completo, tenemos... Ahorita en lo que va de este año buscando formar un directorio, tenemos registradas aproximadamente ahorita 360 centros que dan atención a adultos mayores, que incluye estancias de día, incluye albergues y algunos clubes. A ver, es que hay dos papeles del Estado, yo necesito que me ayuden a aclarar. De un lado yo puedo entender, porque además así fue la historia del virreinato en el siglo XIX, que instancias privadas financiadas con recursos solidarios, filantrópicos, se hagan cargo de las estancias de día o de los albergues o de las casas hogar. Pero no puedo entender que el Estado abdique de regular pisos mínimos de sanidad, de alimentación, etc. Entonces, ahí tu planteamiento me deja muy inquieto. Una cosa es que, dada la crisis, el Estado ya no podía tener todas estas instituciones, y otra cosa es que no tuviera voluntad y capacidad regulatoria, que comienza por censar el número de establecimientos y de personas que están ahí. ¿Qué pasó, Juan Martín? Mira, yo creo que hay varias explicaciones. Por supuesto, en estos temas complejos podemos llegar por varios caminos. Una tiene que ver con la fragmentación que el Estado tiene en la actuación en general de carácter social. Y esta fragmentación quizás el público lo pueda identificar. Si quiere asociar el programa de oportunidades con el sistema de salud o el sistema educativo, es imposible. Eso mismo pasa cuando estamos ubicando a las instituciones privadas, donde si el Estado al interior, los gobiernos, tienen dificultad para articularse entre ellos, el pensar en el ámbito privado, o sea, sociedad civil, termina entre aterrando o considerándolo como es un tema que no me ocupa, que ya está resuelto. Y hay otro elemento que quisiera enfatizar, que es la impunidad. O sea, el que los funcionarios no sean sancionados por el incumplimiento de sus responsabilidades, por supuesto que es un aliento a que estas cosas se repitan. Y de alguna manera, y quizás no sea tan caricatura como le diré, pero estas iniciativas sociales subsidiamos una parte de la tarea del Estado, pero en una conveniencia un poco perversa entre yo, entre comillas, subsidio, no me molestes, porque no me das dinero, no me apoyas. Y la gran pregunta, lo conversamos en algún momento previo al programa, es ¿qué hacemos si encontramos un lugar con malas condiciones? ¿Lo cerramos? ¿A dónde van esos niños, esos adultos mayores? Ese es el problema. Y genera entonces una responsabilidad del Estado frente a su incapacidad de atender plenamente los derechos. Todos hemos visto series, sobre todo estadounidenses, donde aparece este personaje, la trabajadora social, que va a ver cómo está el adulto mayor en su casa o en la estancia, cómo está la persona con discapacidad, cómo están los niños, cuando están institucionalizados y cuando no. Y bueno, pareciera que en otros países esa figura garantiza los derechos, el interés superior del menor o del adulto mayor o de la persona con discapacidad. Déjenme irme a corte y sí les dejo la pregunta. ¿Y los servicios sociales mexicanos, quién es el responsable? Regresamos, quédese con nosotros. Yo era del comedor y de la cocina, sí. Es que a ella le daban las cosas buenas y ahí las arrumbaba y se iban echando a perder las cosas, y como sobre
Estaban echadas, iban saliendo las cosas más viejas y las nuevas las iba guardando. De hecho, cuando a mí me daban a escoger el frijol, yo lo ponía a remojar para que todos los animalitos que se les hace, se le tirara. En la cena nos daban que el puño de fruta, como si fuera vasca, plátano pachurrado, plátano, o sea, como una vasca, manzanas podridas. Nos daba el montón y nos las echaban así en la ropa. Y pues eso teníamos que comer porque no había más que cenar. Que sin deberla ni temerla te daban el golpazo. Sin deberla ni temerla te gritaban. Cachetadas, palazos. Yo te probé el golpe con los palos, la cuchara de comer, el cucharón, la manguera. Yo probé los toques también. No es vida para uno que va creciendo y puros golpes, puros gritos, puros maltratos y no. Fuimos a pedir dinero por las casas y me escondí en una casa. Le dije a la señora que si me dejaba entrar al baño y entré y ya no salí, ya me escondí, me quedé escondida ahí. Mi verdadera identidad no la sé porque nunca nos dijo Rosa Verduzco quién éramos en realidad. Solo Verduzco. Estamos de vuelta hablando pues, de esta vulnerabilidad en la que se encuentran distintos grupos sociales en nuestro país, niños, personas con discapacidad, adultos mayores. Y antes de irme a corte, digamos, un poco para presentar la imagen con claridad, les preguntaba, ¿dónde están los servicios sociales en México? O sea, esa persona que recibe la responsabilidad del Estado para velar por los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, ¿quién es? ¿Existe? ¿A quién responde? ¿En qué institución cobra? ¿Quién le puede reclamar si no hace su tarea? Bueno, yo creo que hay varios aspectos en lo que se refiere al adulto mayor. La asistencia social le corresponde al Sistema Nacional DIF. Los programas sociales nos corresponde a CENSOL y en adulto mayor hacia la parte de INAPAM. Y los programas de salud a la Secretaría de Salud, ¿sí? El adulto mayor tenemos que verlo como una parte integral, como algo integral. Entonces no podemos hacer una política directamente al programa social sin considerar a lo mejor la salud desde un punto de vista preventivo. O la salud, atender a un adulto mayor en un hospital sin conocer su red de apoyo hacia la familia o a la hora del egreso del adulto mayor. Y la asistencia social, bueno, pues a la persona que requiere estar institucionalizado probablemente porque ya no hay familia, porque no hubo descendencia, se quedó solo o no hay economía para vivir por fuera, ¿no? Entonces ahí es donde entra la asistencia social. No sigo bien, Sergio. Es decir, la persona vive en un contexto y ese contexto está afectado por distintas variables. Pero déjeme centrar en la asistencia social. Porque si hay alguien que tiene que levantar la bandera y decir, foco rojo, aquí hay un niño que está siendo maltratado, foco rojo, aquí hay una niña con discapacidad mental que fue violada. Y ese es la asistencia social, ¿no? Ese es su papel. Fíjate ¿Dónde que, está? Mira, yo creo que hay muchas expresiones de asistencia y de servicio, digamos, en este caso, trabajo social. Tenemos, bueno, por supuesto está la facultad en la universidad, pero cuando haces una pregunta clave, ¿a quién le sirve? Idealmente tendría que ser, en este caso, al niño, a la niña, al adulto mayor. ¿Existe el trabajador social como los social services de las películas estadounidenses? No en ese nivel de complejidad, porque significa presupuesto, significa otro ¿Hay alguna marco. oficina que se le parezca? No, en este país no tenemos ¿Nadie, nada. ni a nivel municipal, estatal o federal, Priscila? No, en el caso de personas con discapacidad, lo que hemos encontrado es que los trabajadores sociales, más que nada, están dentro de la institución. Así es. Entonces, no están sirviendo a la persona, están sirviendo a la institución y consideran su trabajo como el buscar encontrar a la familia de la persona que ha sido abandonada, pero no más, ni siquiera, no reportar abusos, etc. Y lo que tú mencionas es tan importante porque el hecho de que haya una persona externa que esté entrando a la institución para monitorearla es primordial, porque en el caso, por ejemplo, de instituciones psiquiátricas se vuelven hoyos negros donde nadie entra. Son fortalezas. Entonces, cuando tienes una institución tan cerrada y que tiende a ser totalitaria, es cuando se empiezan a dar los abusos. Entonces, sí es muy importante que el Estado cumpla con esa función, no solo de regular, sino también de monitorear lo que está pasando. A ver, un niño se da en adopción, se le entrega a una familia.
En los primeros años hay alguien que visita a ver si el niño está desarrollando. ¿Quién hace ese papel? En sentido ideal, sería quien hizo el procedimiento de adopción, que ahora un número importante se realiza desde organizaciones sociales, que tienen personal profesional. ¿El sector privado? Sí, claro. Se ha venido delegando, se ha deslizado la responsabilidad del Estado Si tú se lo entregaste a una banda de malhechores por error y lo adoptó, o se lo entregaste a una familia que estaba en realidad adoptando niños para ponerlos a trabajar como Oliver Twist, ¿es las organizaciones de la sociedad las que monitorean? Tenemos un caso muy lamentable que recordará el público, Casitas del Sur, en la Ciudad de México, que fue la propia Procuraduría de Justicia del Distrito Federal quien entregó a este lugar llamado Casitas del Sur, que tenía 3 sedes, uno en Cancún, otro en Monterrey. Le entregaron un número indeterminado de niños que quedaron desaparecidos y hasta ahora no hay ninguna autoridad responsable. Y esto que comenta Priscila es muy importante. Se convierten en cajas negras, hoyos negros, en depósitos humanos y también, aunque esto generalmente... Qué duro término. Depósitos humanos. Literal, porque, digamos, el estudio que hicieron ustedes en Disability es por eso que uso esa expresión tan dura de depósitos humanos. Creo que Priscila nos puede contar y Mama Rosa puede volver a... El público recuerde 600 personas, 470 y tantos niños, pero había adultos y muchos de ellos con discapacidades o problemas mentales y todos ahí en un basurero, sin supervisión, con candados. Y esto no es bastante ajeno. O sea, se puede visitar muchas de las instituciones actuales y van a encontrar un escenario muy, muy similar. Priscila, en una nuez, ese reporte para mí fue un balde de agua fría. Me sentí en el medioevo. Es más, probablemente en el siglo XVII mexicano estaban mejor estas instancias de lo que están hoy. ¿Le cuentas al auditorio qué dice el reporte de Disability Rights? Bueno, 2 cosas. Nuestro énfasis es que en México a nivel internacional se ha dedicado a promover los derechos de las personas con discapacidad. En el 2000, DRI viene a México a documentar la situación de las personas con discapacidad y encuentra condiciones inhumanas. Personas... O sea, México es un gran farol de la calle. Sí, excelente. A nivel internacional... Y cuando vienes aquí, te das cuenta que es lo contrario. Es lo contrario. En el 2000 encontramos a personas, literalmente, como dice Martín, depósitos humanos, personas tiradas en el suelo todo el día bajo el sol, desnudas, lo único que hacían era darles de comer y volver a dormir. También muchos abusos, abuso físico, abuso sexual, personas que permanecían sujetadas. Las sujeciones son muy dolorosas por un breve periodo de tiempo, pero por un largo periodo de tiempo ya pueden hasta constituir tortura por lo dolorosas que son. Entonces vienen el... Gente amarrada durante ¿cuánto tiempo? Por años. En el una gente 10 amarrada. años. En el 2000 entramos a una institución y encontramos a niños amarrados a sillas y en el 2010, cuando regresamos, notamos que no había cambiado nada. Tanto así que el mismo niño en la misma institución seguía amarrado a la misma silla. ¿Con la misma cuerda? Podríamos decir. Prácticamente, y el deterioro que estas personas sufren es impresionante. Ves a un niño 10 años después y ya no parece, si en ese momento tenía 12 años, ya no parece un joven de 22, parece un adulto de 30, 40 años. Entonces, este informe, el principal hallazgo es que en 10 años no ha cambiado nada en México. Muy probablemente no ha cambiado nada en 30 años. Perdón, ¿en personas con discapacidad también son albergues de la sociedad civil? ¿O esto también lo observas en albergues públicos? Porque tú decías, en este caso sí hay centros públicos. Sí hay centros públicos y... ¿Son iguales? Son iguales. Por ejemplo, los centros de asistencia e integración social, hay 3 que albergan a personas con discapacidad mental. Es gobierno del DF, ¿verdad? Del gobierno del DF. Y estos 3 albergues fueron investigados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Encontró las mismas condiciones que nosotros habíamos encontrado en el 2010. Nosotros los acabamos de visitar y vemos que las condiciones siguen igual. Y la Comisión de Derechos Humanos saca un informe donde está diciendo que las condiciones son denigrantes. Ha venido el relator contra la tortura de Naciones Unidas este año, lo visitó, expresó su preocupación por las condiciones en las que viven ahí. Son condiciones terribles. Personas que han visitado cárceles y han visitado instituciones psiquiátricas dicen no se comparan. Esas personas viven literalmente como animales. Fíjate que quisiera decir comentarios de los adultos. Bueno, a mí me asombra lo que están ustedes comentando, lo que están diciendo. Porque nosotros en la parte gerontológica hemos buscado capacitar al personal que atiende a los adultos mayores.
Tenemos ya hasta especialidades en esa parte. Tenemos, por ejemplo, la trabajadora social gerontológica, que atiende esto, el psicogerontólogo, ¿sí? Tenemos el médico general, el familiar que hemos buscado geriatrizarlo en estos programas. ¿Cómo están los asilos? No están tan mal. Sí, hubo un estudio hace un tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, donde se vieron los estudios tanto de los centros del DIF nacional, los del INAPAM y unos de las IAPs, y se encontraron que estaban bien, sí, dentro de lo que marca la norma 031, que marca la atención que se debe dar al adulto mayor, la norma 031. Déjeme hacer una hipótesis, usted me va a ayudar a responder. Cabría la hipótesis que dado que existe el INAPAM, es decir, una instancia responsable de velar por la política hacia los adultos mayores, eso es lo que lleva a que estén mejores estas poblaciones a las otras, porque en el caso de los niños, ahorita vamos a hablar del DIF, que es mi institución favorita. En el caso de las personas con discapacidad no me queda muy claro, si saludo, quién es. Déjeme hablar del INAPAM. ¿El INAPAM podría ser la explicación de por qué están mejor? Yo diría que sí, porque el INAPAM junto con el DIF nacional hemos buscado que la atención se dé de manera integral, diseñar modelos, adaptar modelos a los adultos. Una cosa importante, un adulto mayor no ingresa a un centro gerontológico de ninguna de esas dos instituciones, de las IAPs, si no lo hace por su voluntad propia. Entonces ya no es recluido a la fuerza. Seguramente hay privados particulares de los que no tenemos todo el conocimiento, y es lo que estamos buscando ahora, donde a lo mejor si la familia sí lo lleva, o las amistades, o en el segundo grado, los lleva a la institución, ¿no? Para dejarlos ahí y tal vez atenderlos poco, ¿no? Es lo que estamos luchando nosotros ahora. Pero lo que es de institución de las IAPs, lo que son el DIF nacional, lo que es el INAPAM, yo podría asegurar que es una atención que se da de manera adecuada, integral. Hay un apartado que está quedando fuera del foco de la supervisión, que son los llamados anexos o granjas, donde aparentemente, y lo pongo entre comillas, hay rehabilitación de adicciones y que se han convertido como casos de Mama Rosa en cárceles, donde hay muchos adultos mayores, quizás no comparados con los adolescentes o digamos, niños que también están en estos lugares, y que tal y como usted lo describe, son las familias desesperadas que no encuentran una alternativa para, digamos, atenderlos de una manera distinta, y los llevan a estos espacios. A mí me preocupa mucho porque lo hemos conversado, digamos, hace mucho tiempo con el CONADIC, con DIF, ¿quién supervisa esos lugares? Y el tema es que terminan siendo, como lo decía Priscila, hoyos negros, y que, algo breve recordatorio de los elegidos de Dios en la Ciudad de México, en Iztapalapa, hace 5 años, que se estuvo denunciando por parte de sociedad civil, y resultó que tenían la institucionalización también un fin, digamos, político y policíaco. Estaban encerrando a población callejera, personas que viven en la calle, como espacios privados. Lo que encontró la Comisión de Derechos Humanos de Estado Federal en la recomendación a que hace alusión Priscila, que 80% de los que estaban en este establecimiento específicamente para salud mental no tenían diagnóstico psiquiátrico. Es decir, era un hecho administrativo de quien lo detuvo, tiene problemas mentales y está encerrado ahí, pero no había un diagnóstico psiquiátrico que podría sustentar son de su las permanencia en situaciones todo que igual caso. sí se van dando con adultos que tienen deterioro cognitivo o padecimientos psiquiátricos ya o sea, que se juntan. bien conocidos. Ahora, hay una mirada al tema pues, que viene de una tradición muy antigua. Atender a los niños huerfanitos, siempre con el diminutivo, ¿no? En fin, a las personas, a los loquitos, perdón que utilice el término, pero eso, ¿no? A los viejitos. Es como un acto de condescendencia, incluso en el lenguaje. Se resuelve con la buena voluntad de las almas piadosas. Y entonces la virtud de la caridad, expresada socialmente, pues da lo que buenamente Dios y la sociedad pueda. Estamos en el siglo XXI. Y ya no puede seguir siendo el valor de la caridad. No, es aleatorio, azaroso, asimétrico. Discrecional. Es un asunto de derechos. Esa persona, por ser ciudadano, tiene derecho a ser atendido. Claro. Pregunto, antes de irme a corte, para dejarles sembrada la interrogante, si las instituciones que tenemos ya dieron el paso de ser instituciones caritativas a instituciones encargadas de velar por derechos. Y perdón que deje la provocación, pero cuando la cabeza del DIF es la esposa del señor gobernador o del señor presidente,
Me temo que no, pero a lo mejor ustedes me pueden probar que el DIF, como está estructurado, ya supo dar el paso hacia la defensa de derechos y no la acción caritativa pues, del gobernante bueno, que es un poco donde se gestó ese modelo. Voy a corte y regresamos para hablar del DIF, instancia clave, el elefante en medio de esta mesa. Yo nada más quiero saber de mi familia dónde está y cómo está, para no sentirme una donadie, aunque ella me registró como sus apellidos de ella porque mi papá me regaló aquí. En ese entonces ella me empezó a registrar como Verduzco, pero mi verdadero nombre es Bella. Yo nomás me acuerdo que me llamo Bella, pero no sé de qué lugar soy ni dónde está mi familia. Yo tengo en el sueño como que son Bella Esbeidi Aguilar, pero exactamente no estoy segura. Y ya cuando ella me empezó a llamar por María Verduzco, pues ya nunca supe nada de ellos y ahorita vengo nada más a recuperar esos papeles de mi verdadera identidad, a ver si me encontraban con esos apellidos, pero me dicen que ahorita no. En cada visita tenían custodio los niños, o sea, una persona que los cuidaba y que no se tenía libertad para hablar. Se metía entre uno ahí para escuchar, veía si en mi abrazo qué le daba o qué hacíamos, todo. Yo digo lo que yo vi en mi hija, sus golpes. Eso sí lo puedo decir, no puedo decir de nadie más. Solamente en mi caso personal, yo sí siempre vi a mi niña golpeada, tenía quemadas en su mano izquierda. No tenía la libertad de hablar, pero sí me dijo que se lo habían hecho ahí. Yo tengo 2 años tratando de sacar a mi hija. Yo sí acudía a Derechos Humanos, Secretaría de la Mujer, todo. Mi denuncia en la Procu, televisoras, radios, todo. Estoy contenta porque ya todo este infierno se acabó. No nada más por mi hija, sino por tantos niños. Ahí estamos de vuelta hablando pues, del papel del Estado frente a estos grupos vulnerables que muchas de las veces terminan en instituciones privadas. Y les quería comentar no es una anécdota, es una nota que a mí me tocó recabar, hará cosa de un par de años. Viajando por Chihuahua, me doy cuenta, por distintas personas a las que entrevisté, que el narcotráfico empezó a financiar albergues. A ver, mantener un albergue con 100 niños cuesta mucho dinero, 200, 300 mil pesos al mes. Y la verdad, conseguir donantes en este país siempre es complicado. Entonces, pronto llegaba una organización criminal y decía, yo dono 100 mil al mes. Y luego los sábados mandaban a agentes del cártel a jugar fútbol con los niños. Y luego había datos recabados de muchachos de 13, 14 años que eran sacados del albergue y reclutados ya como halcones. Es decir, un mecanismo de reclutamiento. La revista Proceso detectó que este mecanismo se está usando incluso en Argentina por el mismo cártel. Es una cosa extraordinaria. Y concretamente el encabezado por el Chapo Guzmán, para decirlo con nombre y apellido. A ver, cuando el Estado abdica, pues esto es posible y más. ¿Tienen ustedes noticia? O sea, no nada más de casos como el de Mama Rosa, sino estos otros. Sí, fíjate que en Tijuana, desde el 98, ya hay registros, digamos, a mí me tocó también investigar esta parte, y lo que hacían en aquel momento los narcotraficantes es que aportaban $1,000 por cada persona que, entre comillas, decidían ayudar. O sea, como una especie de padrino. Pero obviamente tenía esta perspectiva a mediano plazo. Quizás en 98 los anexos con muchas carencias decían, bueno, pues es dinero, como lo dijo algún obispo en su momento, se bendice con la buena obra, pero eso después representó en Chihuahua particularmente. Venían a cobrar, a recoger a las personas. O que cuando se daban cuenta que era financiado o que tenía influencia de otro cartel, sucedieron en el caso de Chihuahua 2 masacres, recordarán, en estos llamados anexos. Entonces, es una historia vieja donde vuelve a ser la pregunta pertinente, ¿dónde estaba el Estado? ¿Cómo le tocaba al Estado de alguna manera no solamente hacerse cargo, sino supervisar y proteger? Porque estamos hablando de proyectos de vida. Suele a veces ser difícil para nosotros, y me encanta que tú has estado trayendo anécdotas, porque en muchos momentos pareciera que esto es como de política, pero tiene que ver con dramas humanos. En la historia que contaste de este niño que 10 años está con el teléfono en la cabeza, pero no le dejan hacer una llamada para encontrarse con su familia, es un drama humano y muchos los tenemos. El reporte de Disability documenta terribles
situaciones. Y a mí, por supuesto, me alegra, me esperanza que en el caso de adultos mayores con el INAPAM, que comparto la tesis que planteas, es altamente probable que sí marque diferencia. Seguro que habrá pendientes, pero cierro el comentario diciendo que tenemos ya para adultos mayores, para indígenas, para personas con discapacidad, por supuesto para mujeres, que durante muchos años fueron considerados grupos vulnerables, pero para infancia no hay. Voy a entrar en ese tema, pero déjame cerrar simplemente para preguntarte si tienes también registro sobre este otro caso. Enorme, esto me toca estar en Ciudad Juárez. Le pregunto si vienen muchos estadounidenses a Juárez, era una época todavía de violencia, hace un par de años, y me dicen, sobre todo parejas que vienen a adoptar. Y es el hotel más caro y más grande. Como que, sí, muchas parejas vienen aquí a Juárez, y un poco por la violencia, pues muchos niños se han quedado huérfanos. Entonces se ha vuelto un comercio importante. Voy para atrás. ¿Tú tienes registro que también esta guerra de violencia hizo que el mercado de adopciones en México se desarrollara? Y otra vez te pregunto, ¿y hubo un Estado vigilando cómo se estaba dando ese mercado de adopciones? Bueno, ya tiene esto mucho más tiempo. Quisiera, además del caso de Chihuahua, concretamente Jalisco, hay un caso que es el Consejo de Familia, que se le llama, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que eso ya decía mucho porque son poco autónomas, ha emitido 4 recomendaciones con este Consejo de Familias por procedimientos ilegales en la adopción internacional. Un caso muy dramático de niños hermanos que son separados por este Consejo de Familia, unos enviados a Italia, otros dejados en el albergue por un tema de edad. Porque obviamente cuando se hace este mercado de niños, están buscando pequeños, de piel blanca, sin discapacidad, no indígenas, y esos son los que se quedan literalmente, digamos, en el olvido en estos espacios. Entonces, es un tema que hace mucho se ha dado y no hay ningún registro exacto que nos permita conocer único que cuántos niños están en proceso de adopción, no lo conocemos. DIF Nacional en 2011-12 estuvo haciendo un mapeo de cómo estaba el tema, pero aquí hay un problema de competencia y concurrencia. Esto depende de cada entidad federativa que tiene su propia mecanismo de ley para poderlo derivar. En muchos estados, Jalisco, Guanajuato, por mencionar algunos, Chihuahua, lo han deslizado a organizaciones privadas que de manera autónoma y muy poca o nula regulación han convertido esto, lamentablemente sí, en un mercado. Claro, vamos a entrarle al elefante. ¿Quieres añadir algo más sobre esto, Priscila? Más que nada, me gustaría entrar al tema del elefante, el tema de la asistencia. Dice Juan Martín, a ver, no hay una instancia dedicada a los niños. Pero bueno, el INPI, ¿se acuerdan de los años 70? El DIF, pues es la instancia que se anuncia como la responsable. La cantidad de promoción que tiene en pantalla de televisión es grande. Pregunto, Priscila, ¿dónde está? Y aprovecho, dada tu experiencia internacional, si hay otras cosas parecidas en el mundo. Que la esposa del presidente de Estados Unidos o la esposa del presidente de Camboya sea la que se haga cargo de los niños en el país. No, para nada. A mí me parece que eso, como tú ya lo comentabas, refleja la perspectiva que se le da al tema, que es una perspectiva de los niñitos, las personas con los discapacitados, que son personas que requieren de una madre, podríamos decirlo así. Es un tema muy asistencialista, ¿no? En el que son objetos de caridad. Entonces, el Teletón, por ejemplo, tú los ves, la manera en la que los ponen ahí y dices como, pues sí, son pobrecitos, ¿no? Hay que ayudarlos. Pero sí ha habido un cambio, y en especial en el tema de discapacidad ha sido un cambio muy importante en el que entra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y la Convención dice, no son objetos de caridad, son sujetos de derecho, que es lo que tú ya mencionabas. Y en el caso específico de las personas con discapacidad, y ahorita que estamos tocando el tema de instituciones, el simple hecho de que estén en una institución, no importa si es una institución bonita, limpia, con todos los recursos, con personal entrenado, el simple hecho de que estén en una institución y por lo tanto estén segregados es violatorio de sus derechos. Entonces es importantísimo que haya este cambio de mentalidad que viene desde el DIF, desde el gobierno, desde el hecho de verlos como objetos de caridad, a un tema en el que no se vea como personas que tienen que permanecer segregadas, sino personas que merecen y tienen el derecho de vivir en la comunidad. Ahora, habría que cambiar a la mamá, ¿no? O sea, hay que cambiar al DIF y al papá. Se acabó el paternalismo. O sea, la institución garante de los derechos de esos grupos y de esas personas que pertenecen a los grupos.
¿Qué hacemos? Y perdón que le lance la pregunta porque el señor nos habla de las virtudes del DIF, pero la barremos, la quitamos, construimos otra, la reformamos, sacamos a la esposa, la hermana, el hijo, el esposo del gobernador, gobernadora. ¿Qué hacemos? Yo diría, ¿y dónde está la responsabilidad de los padres también? Sí, los niños, por un accidente puede no haber estuvieron padres. solos ahí, ¿no? O si están solos y no hay familia, bueno, pues seguramente la institución tiene que albergar. Doctor Sergio, yo creo que ese es uno de los errores de pensamiento que tiene el Estado mexicano. O sea, asumir que todo es responsabilidad de la familia no es apropiado, porque la familia, de acuerdo a los estándares internacionales, es un coadyuvante. Pero si nosotros nos quedamos con esta idea, implica, primero, que nuestros hijos e hijas no tienen al Estado como posibilidad de protección. Invito al público que recuerde el caso de la niña Paulette, o sea, una niña de alto ingreso económico, donde la pregunta es, si no la protege su familia, ¿dónde está el Estado para protegerla? Y regresando al tema del DIF, creo que me parece que hay que tener claro que no es si cerramos, destruimos al DIF, sino es darle el lugar que corresponde, que es la asistencia. El DIF atiende a adultos mayores, discapacidad, comedores populares, desastres naturales y niños. Y sin hambre, ¿eh? Además, en 2010, para dar un dato, el 8% del presupuesto de DIF federal, 8% era para infancia. Es decir, no se puede pensar que una entidad que atiende la asistencia en términos generales de todo lo que aparezca va a poder tener la capacidad de orientar la política pública de un casi 40%. Te lo lanzo directo. Tú propondrías, saquemos el tema de infancia del DIF Totalmente. y construyamos una institución nacional que le dé coherencia a la política de protección a la infancia. ¿Punto? Sí, de hecho, el presidente Enrique Peña Nieto en su momento como candidato se comprometió a crear un sistema nacional de garantías en 10 por la infancia, que fue una estrategia de UNICEF y Redim, que esencialmente se trata de lo siguiente: un mecanismo de coordinación de alto nivel, secretarias de Estado con el presidente, una secretaría técnica eficiente como Coneval, digo, no hay que pensar más allá de eso, que ayude a instrumentar la política pública y que, así como tenemos dos pies, y tenemos la asistencia como un elemento base, porque por supuesto tenemos muchas necesidades de ello, solo 15% de los niños en este país tiene resuelta toda, digamos, su garantía de derechos. Sería un mecanismo de coordinación de todos los esfuerzos municipales, estatales, nacionales. Y intersecretariales. Entonces, este mecanismo de coordinación ayudaría a que la asistencia tenga su lugar, pero la garantía de derechos ayude. Voy a poner un ejemplo, una chica adolescente embarazada. Ahí a todo mundo le toca responsabilidad. La Secretaría de Educación Pública lo que hace es que la expulsa. 9 de cada 10 adolescentes embarazadas están fuera de la escuela. Eso implica que la Secretaría de Educación Pública tendría que articular su programa de prevención de embarazos con la Secretaría de Salud, con el que tiene el DIF, con el que tienen las organizaciones privadas, y en sinergia, articulados bajo política pública y presupuesto, tenemos mejores resultados. Creo que mucho de lo que estamos viviendo es discriminación hacia la infancia, muy evidente en el presupuesto, en el trato, y creo que si entendemos que la asistencia tiene que ayudar a traer a estos niños y niñas a la garantía universal, es decir, que no estén en instituciones solo por un ratito para que regresen a sus familias, a sus comunidades, que no estén todo el tiempo con la beca de pobreza, sino que sea un momento, en esa proporción vamos a poder caminar. Un sí o un no para pasar a los otros temas. ¿Un INAPAM de los niños, sí o no? Por supuesto, es urgente. Sí. Ahí está. Paso. Sí. Ahora, en el caso de personas con discapacidad mental, si lo dejamos al DIF, si lo damos a otra institución, construimos un especial o ya está la CONADIS dispuesta. Dime por dónde, Priscila. En el caso de personas con discapacidad mental es muy complejo porque está la Secretaría de Salud, que está a cargo de los hospitales psiquiátricos, está la Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de centros, por ejemplo, como el CAIS, como los Centros de Asistencia e Integración Social, está el CONADIS, que ve la parte de derechos humanos, está el DIF, que ve la parte de niños y personas con discapacidad en instituciones. No hay coherencia, no hay un mecanismo que en verdad esté, y por eso es que tenemos este hoyo negro, porque en verdad ni siquiera en la Secretaría de Salud saben exactamente qué es lo que ellos tienen a su cargo. Entonces, sí se necesitaría una entidad que esté regulando el tema de ¿Desde Salud? ¿Desde el DIF? Preferentemente no, porque el tema, la perspectiva de salud sigue siendo un enfoque médico, cuando la verdad es que la discapacidad tiene un componente muy fuerte social. Y el DIF sigue teniendo un enfoque completamente asistencialista, completamente, y no de derechos humanos. Vamos a seguir un poco las recomendaciones que nos ha hecho el doctor Sergio aquí. ¿Qué debemos aprender asumiendo que la política hacia adultos mayores ha sido un éxito? ¿Qué valdría la pena copiar? Nosotros tenemos, por ejemplo, en INAPAM,
tenemos un consejo de coordinación de instituciones. Se reúne cada 2 meses, asisten 51 instituciones de gobierno federal, de sociedad civil y de academia. Y trabajamos los programas de adultos y presentan los programas cada quien y discutimos y comentamos e intercambian experiencias. Hacemos un informe nacional de todo lo que se da en ese consejo de coordinación. Llevamos ya el segundo informe, ahora lo actualizamos en el mes de diciembre y la idea es cada año estarlo actualizando. Ahora ya nos protestan, oye, me pusiste muy poquito, 2 renglones, o no aparezco yo por allá, pues danos tu información. La pedimos a través del Consejo, a través de las instituciones, y es una información a nivel nacional, que incluso trasciende a llevar las opiniones. Pregunta, ¿le hacen caso a las instancias municipales y estatales al INAPAM? Tenemos delegados estatales, y el delegado estatal se coordina mucho con el Hay buena coordinación, porque la fragmentación hablábamos de las... Estamos buscando así. En adulto mayor como que hay un poco más. Yo digo de veras de niños y sí se asusta uno. Y en adultos como que se está buscando hacer. El DIF estatal tiene albergues, tiene clubes, los municipios igual, a través del DIF. Nosotros tenemos delegados que buscamos con los delegados coordinar toda esa parte, tener la información. El DIF informa estatal, pues informa al DIF nacional. Nosotros captamos esa información para meterlas a ese programa nacional. Entonces tenemos ese consejo. Y es una buena... Me queda un minuto. Tenemos una ley de los derechos de los adultos mayores. Yo creo que ese la es ley un marco habla súper importante. De que la parte importante de la atención al adulto es la familia. Claro. Después las instituciones, bueno, la comunidad, las instituciones y los gobiernos al final. Al revés de lo que sucede en países europeos, que lo empiezan de arriba y lo aterrizan. Yo ahí soy más europeo, pero ya no me da tiempo de defenderlo. Claro. 30 segundos. Sí, yo creo que necesitamos, en el caso de infancia, una ley que garantice derechos, una nueva forma de articulación del Estado, y creo que sería realmente la oportunidad para cambiar. De otra manera, quedaremos en el medievo, como iniciaste de manera brillante la intervención. En el caso de las personas con discapacidad necesitamos que el gobierno reconozca que no son objetos de caridad, sino sujetos de derechos y empiece a reconocer particularmente ese derecho a no vivir segregados, sino a vivir dentro de la comunidad, y para esto es necesario que empiece a crear los servicios y los apoyos a las familias, porque estamos de acuerdo que no es problema de las familias hacen lo posible antes de terminar abandonando a una persona en una institución. Pues le agradezco muchísimo a los tres. Priscila, muchas gracias. Gracias Juan Martín, gracias doctor por esta conversación. Creo que ilustra y nos saca del sensacionalismo de una nota. Nos permite pensar, digamos, con una buena dimensión y perspectiva estos problemas. Nos salimos de las pinturas medievales en un solo plano para entrar al Renacimiento y verlos realmente en la dimensión que este tema merece. Les agradezco mucho que nos haya permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario. Muchas gracias.